Ramsés II, bueno, no fue un faraón más, para nada. Mientras otros se contentaban con gobernar Egipto, él tenía una ambición que iba mucho, mucho más allá. Quería conquistar la eternidad. Vamos a ver hoy cómo se propuso conseguirlo. Exacto. Y es que esta es la clave para entenderlo todo, el motor, la gasolina de cada una de sus decisiones. No le bastaba con el poder en la tierra, no, su verdadera obsesión era ser eterno. Vale, para meternos de lleno en su historia, vamos a ver su tremenda ambición, cómo fue un auténtico maestro de la propaganda. Sí, sí, como se oye. Y, por supuesto, esa obsesión por construir un legado que durase para siempre. Bien, vamos por partes. Para entender de verdad a Ramsés, primero hay que viajar al mundo en el que nació. Y no era un mundo cualquiera, ¿eh? Era el de una superpotencia en su punto más álgido, en su máximo esplendor. Ramsés llega al mundo durante el llamado Imperio Nuevo, que es, para que nos entendamos, el momento de máximo poder de Egipto. O sea, no hablamos de un reino más, hablamos de una fuerza arrolladora que controlaba territorios desde lo que hoy es Siria hasta Nubia. Era la Edad de Oro, y él, claro, estaba destinado a heredarlo todo. Pero claro, como en toda gran historia, toda superpotencia tiene un gran rival. Para Egipto, ese enemigo a batir eran los hititas, al norte. Y este choque de titanes, este enfrentamiento de imperios, es lo que va a marcar por completo el reinado de Ramsés. De aquí va a salir una de las batallas más famosas de todos los tiempos. Pero ojo, antes de ser el gran faraón, Ramsés fue un príncipe, y su educación, bueno, no fue la de un chaval normal, desde luego. Se le educó como lo que se esperaba que fuera, un futuro dios sobre la tierra. A ver, su preparación fue metódica y brutal. Nació en el 1303 a.C. Y fíjate, con solo 10 años ya le dan un rango militar. ¡Con 10 años! A los 14 ya estaba acompañando a su padre, el faraón Seti I, en campañas militares de verdad. Así que cuando por fin llega al trono con 25 años, no es ningún novato. Era un líder ya curtido, forjado en el poder y en la mismísima guerra. Desde muy pequeño le metieron en la cabeza 3 ideas, 3 pilares que iban a definir toda su vida. 1. Estaba destinado a gobernar. 2. Tenía que ser poderoso. Y 3, y esto es lo más importante, tenía que ser recordado para siempre. Y precisamente esa obsesión por ser recordado nos lleva directamente a uno de los momentos clave de su reinado. Hablamos de la batalla de Kadesh. Una batalla que Ramsés, con una genialidad increíble, convirtió en su obra maestra de propaganda. Y solo hay que ver los números para darse cuenta de que la cosa pintaba muy mal para él. Se enfrentó a un ejército que literalmente le doblaba en número. 20.000 egipcios contra 40.000 hititas. La derrota, vamos, parecía inevitable. Al principio la batalla fue un desastre, pero un desastre total. El ejército egipcio avanza a ciegas y ¡zas!, cae en una emboscada brutal. Los carros hititas les pasan por encima. Pero justo cuando todo parecía perdida, Ramsés, o al menos esto es lo que él nos cuenta en sus crónicas, se lanza prácticamente solo contra el enemigo. Una locura. Invocando al dios Amón, consigue aguantar, reorganizar a sus hombres y darle la vuelta a la tortilla. El resultado final, en realidad, fue un empate técnico, pero ¿a quién le importa? Ramsés lo vendió como la victoria más épica y personal de la historia. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un empate se transformara en su mayor victoria? Pues aquí es donde vemos al genio de Ramsés en estado puro. Se dio cuenta de algo fundamental. La historia no la escriben los que ganan, sino los que la cuentan mejor. Así que, ¿qué hizo? Pues mandó grabar su versión de la batalla, esta narrativa heroica, en los muros de todos los templos importantes de Egipto, en todas partes. No era un simple registro, no, era una campaña de marketing político a escala nacional. Se vendió a sí mismo como un héroe, un dios que había salvado a su gente de la aniquilación. Pero claro, las palabras se las lleva el viento. Ramsés lo sabía. Para que su leyenda no se olvidara nunca, la grabó en piedra. Se lanzó a construir un imperio de monumentos colosales que gritarían su grandeza para siempre. Es que la lista es increíble. Construyó templos que quitan el aliento, como Abu Simbel, con esas 4 estatuas gigantescas suyas. Levantó el Rameseum, que era su templo funerario personal, y lo hizo más grande que ningún otro. Creó de la nada una nueva capital, Pi-Ramsés, llena de lujos. Y por si fuera poco, salpicó todo Egipto de estatuas y obeliscos con su nombre. Fue una auténtica fiebre constructora. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, pensemos solo en Abu Simbel. Cada una de esas 4 estatuas de Ramsés que están ahí sentadas vigilando la entrada mide más de 20 metros de altura. Es una barbaridad.
No eran simples edificios, eran auténticas declaraciones de poder divino, talladas directamente en la montaña. El mensaje no podía ser más claro, y se repetía una y otra vez hasta la saciedad. Ramsés es eterno. Ramsés es poderoso. Ramsés es un dios. Y lo alucinante es que gracias a que lo grabó en piedra, ese mensaje ha sobrevivido milenios y ha llegado hasta hoy. Pero quizá su mayor golpe de efecto, su mejor campaña de propaganda, fue su propia vida. Es que Ramsés vivió tantísimo tiempo, que para su pueblo se convirtió en una figura casi inmortal. Es que los datos de su vida son de otro planeta. A ver, gobernó durante 66 años. 66. Una auténtica barbaridad para la época. Murió con cerca de 90 años. Y se dice que tuvo más de 100 hijos. Imaginemos lo que era eso para la gente de Egipto. Él no era un rey que pasaba, era una constante. Era esa figura divina que parecía que simplemente no envejecía, que nunca iba a morir. Todo esto nos dibuja un perfil de personalidad súper complejo. Era ambicioso y egocéntrico, por supuesto, no nos engañemos, pero también era un tipo carismático, un visionario y un estratega absolutamente brillante. Y sus motivaciones al final eran muy claras: la gloria, el poder y, por encima de todo lo demás, la eternidad. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. La pregunta del millón es, ¿lo consiguió? ¿Logró Ramsés su gran objetivo? ¿Se convirtió en ese faraón eterno que tanto deseaba ser? Desde luego, su legado es inmenso. No solo nos dejó monumentos que parecen desafiar al propio tiempo, sino que nos dejó una lección magistral sobre el poder de la propaganda, sobre la importancia de construir un buen relato, una buena historia. Más de 3000 años después de su muerte, aquí estamos, hablando de él. El nombre de Ramsés sigue resonando con una fuerza increíble. A lo mejor no consiguió la inmortalidad literal, la de los dioses, pero consiguió algo que se le parece muchísimo, un lugar eterno en la historia.